Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2, el ambiente de la mercadotecnia. Vamos a ver los lugares, las situaciones y los entornos en los cuales, bueno, la mercadotecnia se desarrolla muy fácilmente, aunque debemos de reconocer que en la actualidad, bueno, prácticamente todas las actividades que se realizan por parte de la industria forman parte del proceso de mercadeo, ¿no? Entonces aquí tendremos que ir revisando los más puntuales, aunque evidentemente no son los únicos. Esto pertenece, perdón, al tema número 2 y de verdad espero que les guste mucho, le pusimos mucho empeño y de verdad en el momento que tengamos la sesión Zoom le pregunte porque es bien importante que haya esa retroalimentación, ¿vale? Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tendríamos que establecer es una definición, aunque ya lo hemos hecho en el tema número 1. Iremos trabajando diferentes definiciones para que usted vaya afinando su idea y su concepto sobre el cual gira este elemento, ¿sale? Y la definición dice que son todas las fuerzas externas o internas de mercado que afectan el negocio. Es todo lo que tiene una influencia en el mercado y en el marketing y comprende todos esos factores que influyen y ayudan en la comunicación del público. Por lo tanto, la influencia que tiene la mercadotecnia y los ámbitos en los cuales se desarrollan van a buscar que tanto los elementos internos que genera la empresa, tanto los elementos externos que genera la sociedad en la que vive, nos ayuden a comercializar nuestro producto. ¿Sale? Determinar qué elementos influyen más en mi producto o en mi servicio desde el punto de vista del proceso del marketing y comprender cómo hay elementos de influencia que ayudan positivamente o ayudan negativamente. Por lo tanto, sí es importante que nosotros vayamos viendo el ámbito en el que se desarrolla este proceso. Como sabemos, en nuestro tema número 1, Philip Clutter decía que, bueno, la mercadotecnia es un proceso integral donde utilizamos tanto los elementos administrativos como los elementos del marketing y en este punto él señala que es importante tener en cuenta que no siempre tendrás el control en todo lo que conforma el ambiente de la mercadotecnia. Evidentemente no. Nosotros no podemos tener control acerca de, bueno, la competencia o no podemos tener control acerca del consumidor en todos los aspectos, porque evidentemente en el momento de ejercer la compra, en el momento de decidir la compra, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Seguramente usted ha ido al súper y ve algo que quiere, pero a lo mejor no lo compra porque no es el momento, no es la situación o porque simplemente el dinero se le agotó y entonces ahí, aunque tengamos el producto, aunque usted lo desee y aunque usted estuviera dispuesto a pagar por él, no lo hace. Y esos son los elementos no controlables, ¿no? De la influencia que tiene el proceso de mercadotecnia. Si tratamos o si se trata en la medida de lo posible de que todas las variables de decisión de compra sean utilizadas y sean atacadas en beneficio de la adquisición del producto. Pero esto no necesariamente pasa en la realidad, ¿no? Tratamos de buscar mecanismos sobre de los cuales las personas, los consumidores adquieran el producto, aunque en muchas ocasiones, bueno, al final la persona decide no comprar o comprar otra marca. ¿Vale? Por lo tanto, el ambiente también debe ser íntegro en su análisis para que nosotros podamos determinar qué sí elementos y qué no elementos vamos a adquirir para el proceso y influencia de la mercadotecnia en la decisión de compra. Por lo tanto, ir entendiendo qué elementos son controlables y no controlables nos permite establecer oportunidades y amenazas, debilidades y oportunidades acerca de el producto, del desarrollo del mismo, del desarrollo de el precio del mismo, de dónde venderlo, de cómo comercializarlo. Por lo tanto, esto nos ayuda a crear mejores estrategias, ¿no? Estrategias que nos permitan generar procesos sobre de los cuales nosotros aseguramos la venta. ¿Eh? Entonces, aquí lo que tratamos de ir explicando es que estos elementos no controlados que podemos tener en un proceso de
elección de producto, aun teniendo todas las técnicas y todas las herramientas impuestas en el consumidor, no nos deben desmotivar, sino por lo contrario nos deben motivar a encontrar nuevas estrategias de venta, o nuevos canales de venta o nuevos lugares de venta en los cuales el producto podría ser más efectivo. Y dentro de estos elementos, vamos a tener lo que nosotros conocemos como los microambientes. ¿Sale? También habrá macroambientes, pero ahorita vamos a checar solamente este elemento. Y el microambiente, evidentemente, es la empresa, ¿no? Los departamentos, los niveles, las áreas, ¿no? Todos estos elementos que componen el proceso del producto o del servicio que nosotros ofrecemos para poderlo llevar a venta. Y usted dirá, bueno, ¿cómo la empresa afecta el producto? Sí, evidentemente en la mercadotecnia se asegura que el conocer cómo trabajan las diferentes áreas en función de la mercadotecnia, y esto es en función del producto o del servicio, evidentemente va a repercutir en la percepción que tiene el consumidor acerca del mismo. ¿Vale? Por eso es que las empresas gigantes, ponen mucha atención a los detalles, ¿no? Seguramente ustedes han comprado o conocen gente que tiene celulares muy caros, de arriba de 15,000 pesos, y son celulares que no fallan, muchachos, ¿no? Posiblemente los utilicen de manera muy corta en términos de todo el potencial que tienen, pero son productos que no fallan. Ustedes se compran un automóvil nuevo de agencia, no les va a fallar durante 2 años, ¿no? Ustedes se compran unos tenis originales de más de 3,000 pesos y son un producto que les va a durar 3 o 4 años sin ningún problema, ¿no? Entonces, claro, el precio implica que no todos puedan comprar productos de este precio, pero sí habla de que la empresa le pone todos los elementos visibles y no visibles en el producto, ¿no? Ustedes hablan a cualquier empresa en atención a clientes, ¿no? Que sea medianamente reconocida, y los van a atender y les van a dar los buenos días y les van a dar la atención a, en todas las formas posibles, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a dejar un paquete estafeta a DHL, a UPS, su paquete va a llegar. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la empresa están involucrados en crear un servicio que sea de altísima calidad. Hoy en día seguramente ustedes no ponen en duda que su paquete que compraron en internet va a llegar, ¿no? Porque hoy estas empresas, repito, tienen microambientes extremadamente saludables, extremadamente eficientes, donde las personas saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Ese es el trabajo del administrador, muchachos. Que la empresa camine, ya sea administrando 3 personas o administrando 300, pero que cada una de estas personas sepa lo que tiene que hacer. Cuando las personas no saben de la importancia de lo que están haciendo, cuando desconocen cómo hacer las cosas y cuando no hay una persona que las supervise o no hay elementos de supervisión, lo más seguro es que tendremos productos de mediana o de baja calidad, ¿no? Ustedes se compran unos tenis piratas y sí pueden verse iguales, muchachos, pero después de 3 meses el producto no les va a funcionar exactamente igual, ¿no? Y entiendo que haya gente que los compre porque, bueno, así es parte de la economía y es viable, pero la empresa que trabaja con esos productos pirata demuestra que no son originales al establecer procesos más simples, ¿no? Y entonces ahí es complicado que estas empresas crezcan y compitan con las gigantes, ¿no? Porque no hay microambientes que sean eficientes dentro del terreno de la fabricación del producto o la elaboración del servicio. Por lo tanto, sí, el análisis de los microambientes sí tiene un aspecto relevante a la hora de realizar mercadotecnia. Para realizar un microambiente, ¿no?
dentro de la clasificación que nosotros vamos a tener, debemos realizar planes. Y estos planes, primero que nada, vamos a realizar un plan de mercadeo, ¿no? Donde vamos a interrelacionar a todas las áreas. No importa que seas el área de mantenimiento, debes estar dentro del plan de mercadotecnia. No importa que seas el área de limpieza, ¿no? No importa que seas el comedor, aunque creo que muchas empresas ya no tienen comedor, debes estar involucrado, porque este proceso es importante para el desarrollo de quién, del producto, ¿no? Que mi personal esté bien comido, que mi personal tenga oficinas limpias, que mi personal tenga mantenimientos adecuados de equipo de transporte, hacen que mi producto sea eficiente en prácticamente todo el proceso, ¿no? Desde su compra, desde su uso, desde su entrega, desde su mantenimiento, desde la corrección si algo está saliendo mal. Ahí vemos cómo es que hay un plan en el que se involucra prácticamente a todos los departamentos, ¿sale? Y evidentemente esto implica forzosamente, muchachos, que haya un incremento en el precio del producto. Y para ello se necesita que departamentos como finanzas, como investigación, como compras, como contabilidad, sean muy meticulosos con los números y puedan manejar este buen manejo de la empresa como parte de los costos globales que tiene la empresa al desarrollar el producto. Por lo tanto, en estos microambientes y en estos planes, lo ideal es que todos los departamentos trabajen juntos y formen un buen ambiente de trabajo. Y repito, esta actividad es esencial y es trabajo del administrador. Si ustedes no saben lograr ambientes de trabajo eficientes, las empresas no van a funcionar, muchachos. Sus departamentos no van a funcionar, van a tener grilla, van a tener chismes, y cuando estos departamentos empiezan o entran en esta dinámica, la productividad baja. Así que sí deben trabajar mucho en estas ideas de manejar a los grupos de trabajo, crear dinámicas motivacionales, crear buena capacitación para las personas que están trabajando con ustedes, porque de lo contrario, repito, cuando la gente no sabe qué hacer, el trabajo que haga lo va a hacer mal. Dentro de la clasificación de los microambientes, nosotros tendremos un segundo componente, que funge como canal de mercadotecnia, y que es el famoso concepto de crear valor, ¿sale? Este crear valor implica que cuando compro a los proveedores me van a traer una calidad que represente una diferencia entre otros productos o servicios, y en el momento de comercializarlo, ya sea a través de centros comerciales, ya sea a través de cadenas comerciales como Walmart, como Soriana, mi producto tenga un diferencial. Una de las partes más importantes del microambiente dentro de su segunda clasificación es que debemos crear cadenas de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Pues no es otra cosa, muchachos, que crear diferencias en los procesos de fabricación de mi producto o mi servicio. Quiere decir que, en términos así muy, a lo mejor hasta absurdos, que le pongan mucho cariño y mucho amor al trabajo que están haciendo. Yo sé que son frases muy triviadas estas que acabo de decir, pero que en la realidad funcionan y que en la realidad son lo que hace diferente a un producto o un servicio. Que cada trabajador le ponga un gramo más de creatividad hace la diferencia con otras empresas. Esto va dirigido también a que cuando ustedes monten su negocio, cuando sean empresarios o sean personas que se dediquen a trabajar por su cuenta, siempre pónganle un extra. Un extra no quiere decir que se esfuercen más, muchachos, no. Un extra es que la gente perciba que el producto les da más. Ustedes van a un restaurante y el mesero los atiende muy bien. Y a lo mejor el plato no es tan grande, pero de repente el cómo se los muestran hace la diferencia. Y por eso les cobran 300 o 400 o 500 pesos más.
¿no? A lo mejor van a una fonda y les dan el mismo plato, muchachos, pero no es la misma experiencia y vale 500 veces menos, ¿no? O 500 pesos menos. Ese es la creación del valor que hace diferencial a un producto o a un servicio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia con los gimnasios, por ejemplo, la cadena SmartFit, ¿no? Te cobra 350, 500 pesos, ¿no? En sus dos planes y no te está dando otra cosa. Si vas al gimnasio de la colonia, tienen los mismos aparatos y tienen a lo mejor entrenadores muy capacitados, pero la gente decide ir a estos gimnasios porque les dan un plus. Ya ustedes podrán decir cuál es, o podrán decir no tiene ningún plus, o yo entreno igual que en un gimnasio, y tienen razón, pero desde el punto de vista del grueso de los consumidores, este tipo de gimnasios les da un valor agregado a las personas, ¿no? Y puede ser un elemento psicológico, puede ser un elemento meramente cultural, social, ¿no? Pero al final son empresas que ese diferencial lo expanden y es prácticamente lo que ellos venden. SmartFit no vende un gimnasio, vende una experiencia, ¿no? Una experiencia donde puedes hacer múltiples tipos de deportes y al final te dan el agua, te puedes bañar, puedes conocer gente y bla, 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 en un ambiente muy bonito, ¿no? Al final la gente lo compra. Y esa es la parte que hace diferente al negocio. No sé si me explique, muchachos. Ojalá y sí. La verdad es que tratamos en este ejemplo de establecer la creación del valor. Y esta creación del valor también debe ser ejecutada para las personas, muchachos. Ustedes deben generar valor, ser diferentes a las personas, por las razones que ustedes quieran, por los elementos que ustedes decidan, pero en el momento que van a buscar trabajo, en el momento que van a crear un trabajo, en el momento en que van a ser empresarios, en el momento en que van a ser emprendedores, lo que ustedes hagan debe tener un diferencial, ¿no? Y esto es algo que es fundamental que todas las personas, todos los profesionistas desarrollemos, porque va a hacer que nuestro trabajo sea reconocido, sea etiquetado. Puede ser que como bueno, como malo, pero que al final sea reconocido. Aquí lo que es importante es que haya una cadena de valor, una creación de valor en la que la gente hable de lo que se hace, desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista de su uso o si lo trasladamos a nosotros, desde el punto de vista de nuestra persona, pero que siempre haya un diferencial, que no seamos un número más o una persona que ustedes pasan por la calle y no la voltean a ver o que no tiene nada espectacular, porque cuando sucede eso no tenemos ningún valor y no le podemos aportar ningún valor a nada de lo que hacemos. ¿Vale? Y evidentemente este segundo componente es un elemento realmente filosófico. Ya dentro de las cadenas de valor y dentro de los microambientes, vamos a tener el ejercicio de los elementos externos a la generación del producto y el servicio. Y aquí tendremos a un elemento fundamental que son los proveedores, evidentemente necesarios para que una empresa opere, ¿no? Porque pues, nos llevan la materia prima, los componentes y todas aquellas cosas que necesitamos para poder producir. Por lo tanto, los proveedores son un elemento que se debe tomar en cuenta en nuestro plan de mercadotecnia. Imagínense que tenemos el mejor producto del mundo y de repente con los productos, perdón, con los materiales que lo hacemos se acaban y ya no tenemos más proveedores y entonces vamos a dejar de producir porque ya no tenemos los suficientes proveedores o porque nunca consideramos que las materias primas que tendríamos que utilizar se iban a agotar. Por lo tanto, aquí nosotros debemos considerar que este factor es uno de los más importantes. Sí es recomendable desde el punto de vista administrativo y no mercadológico que tener por lo menos 3 proveedores distintos para cada uno de las materias primas o componentes que tenemos para la fabricación de nuestros productos o para la elaboración de nuestros servicios. Por lo tanto, el desarrollo de estos elementos de proveedores sí nos ayuda fuertemente a crear productos con cadenas de valor alta y sí nos ayuda a generar
precios más accesibles o precios más apetecibles, porque mientras más proveedores tengamos, podemos elegir al que nos dé el mejor precio. Y esto es una ventaja competitiva, no para el consumidor en general, pero sí para nosotros en el momento de la elaboración del producto. Por lo tanto, siempre que vayamos a poner un negocio, muchachos, busquen proveedores, busquen quién les puede dar el producto de buena calidad, o ya a partir del valor que ustedes quieran generar, de buena calidad o de mejor diseño o de mayor duración, o la situación o circunstancia que ustedes estén buscando que haga que el producto sea diferente. Dentro del tercer componente está de los microciclos, tendremos los 5 tipos de mercado en los que se puede vender la empresa, en el que la empresa puede vender los productos, y los mercados de consumo de productos, el mercado de revendedores, el mercado del gobierno y el mercado internacional. Esos serán los mercados a los cuales nosotros podremos dirigir nuestro producto siempre y cuando, bueno, pues vaya dirigido al consumo final, ¿no? Y dentro de los dentro de los mercados más comunes tenemos el mercado de consumo, donde todas las personas pueden comprar, ¿no? Quiere comprar una lata de refresco, quiere comprar unos cigarros, quiere comprar un gansito, quiere comprar unas papas Sabritas, y bueno, ahí no hay problema para adquirirlo, ¿no? Quiere comprar su pan o quiere comprar sus tortillas, no tenemos ningún problema en comprarlo, ¿no? Luego tenemos el mercado de productores, ¿no? Donde aquí intercambiamos materias primas para la elaboración de otros productos. Luego tenemos el mercado de revendedores, ¿no? Que este es un mercado que a lo mejor está muy, muy escondido, pero que funciona de maravilla, ¿no? Seguramente por su casa hay un lugar donde se compran desperdicios, ¿no? Se compra el aluminio, se compra incluso el vidrio, el plástico, se compra papel, ¿no? Y de repente dicen, bueno, pues ¿qué le hacen estas cosas que recolectan? Bueno, pues se las vuelven a vender a las empresas para que se generen otra vez los mismos productos, ¿no? Y entonces estamos ahí hablando del mercado de revendedores. Luego tenemos el mercado de gobierno, ¿no? El cual genera grandes cantidades de dinero, pero el problema es que el gobierno tiene muchas trabas para poder pagar, ¿no? Y hay que tener mucha evidencia física, fotográfica, mucha documentación para que el pago llegue a tiempo, y en la mayoría de los casos nunca lo hace, ¿no? Siempre se tardan mucho tiempo en pagar el gobierno. Debido a la cantidad de producto que adquiere, pues es difícil que se pague en forma rápida. Entonces, yo la verdad siempre he tenido mis reservas de vender al gobierno por esta circunstancia de falta de pago o incumplimiento de pago a tiempo, ¿no? Y luego tenemos los mercados internacionales, donde solamente un grupo muy selecto de productos, bueno, pues llega, ¿no? Porque ustedes dirán, pero profesor, hay muchos productos de carácter internacional. Sí, sí, o sea, eso es correcto. Pero por cada producto internacional hay seguramente el 80% de productos que no logran trasladarse al gusto de otras personas, de otros consumidores en otros países o en otros continentes, ¿no? Entonces, sí, es un mercado selecto y está prácticamente determinado para las empresas internacionales, multinacionales, que se han ido posicionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y que tienen marcas muy bien establecidas y tienen un prestigio muy grande y muy sólido. Y bueno, pues prácticamente, perdón, todas las empresas, todos los consumidores conocen a este tipo de empresas. Y luego pasamos a la clasificación de, evidentemente, los involucrados en el proceso de mercadotecnia. Y dentro de los elementos más representativos de esta clasificación tendríamos a los intermediarios, ¿no? Como vimos en materia de macroeconomía, un intermediario es el contacto entre el consumo y el productor en este caso, ¿no? Y en términos de economía, entre el dinero y el consumidor, ¿no? Y ahí teníamos intermediarios. Aquí cumplen exactamente la misma función, ¿no? Donde yo soy el contacto entre la empresa y el consumidor, porque evidentemente conozco la capacidad de la empresa y conozco las necesidades del consumidor, y entonces creo que ahí puedo tener un área de oportunidad y generar un negocio, ¿no? Y entonces ahí se crean los intermediarios.
Dentro de su clasificación de los intermediarios tenemos a los mayoristas, gente que compra brutalidades de mercancías y las comercializa directamente con el consumidor. Ejemplo Walmart, ¿no? Ejemplo Chedraui, ¿no? Tenemos los minoristas, ¿no? Que prácticamente son las tiendas de la esquina que nosotros tenemos aquí y que compran poquito, pero que tienen muy bien surtida su tienda, ¿no? Y y que permiten que pues, los productos y servicios lleguen prácticamente a todas partes del mundo, ¿no? Tanto mayoristas como minoristas tienen esa función de comprar para revender. Y bueno, el uso de los intermediarios es uno de los elementos más usados. ¿Por qué? Bueno, porque yo como empresa me ahorro el proceso de venta, ¿no? Y yo como intermediario me ahorro el proceso de fabricación. Y entonces estamos ahí en una relación donde prácticamente los dos nos ahorramos partes del proceso y en teoría pues el consumidor se ve beneficiado porque al final tiene el producto que quiere en el tiempo que quiere y a un precio regularmente razonable, ¿no? Entonces es innegable que los intermediarios siempre van a existir porque le ayudan a las empresas a disminuir sus costos, ¿no? Y el intermediario va a necesitar a las empresas porque necesitan evidente productos que comercializar. Y a partir de esta sincronía, bueno, es que los necesitamos y es que los debemos incorporar al proceso o al plan de mercadotecnia o a los elementos que necesitamos considerar para hacer una buena mercadotecnia para cualquier producto o para cualquier servicio. Del plan de mercadotecnia y de los elementos a considerar serían los clientes, ¿no? Evidentemente, sin clientes no tenemos prácticamente nada, ¿no? Y no existirían productos, ¿no? Si los clientes no son lo suficientemente amplios en volumen, el producto no va a existir, no va a ver la luz, ¿no? En términos de que lo conozcamos todos. Y este proceso pues va a dificultar mucho que haya más productos. Por lo tanto, los clientes son necesarios considerar desde el punto de vista de qué compran, por qué compran, cuándo lo compran, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y qué tanto usan, ¿no? Esto es fundamental. Entender cada vez más al consumidor cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus deseos y cuáles son sus sueños al momento de la adquisición del producto, ¿no? Mientras más conozcamos al cliente, más posibilidades tenemos de adaptar nuestro producto o nuestro servicio a sus deseos. Si no conocemos al cliente, difícilmente el cliente va a repetir, no nos va a volver a comprar. Y bajo esa perspectiva, pues en poco tiempo nos vamos a quedar sin clientes, ¿no? Y por lo tanto, sí es bien importante que usted analice desde todos los ángulos posibles cuál es el comportamiento del cliente, cómo genera su proceso de compra, cómo genera su proceso de satisfacción, ¿no? Cuáles son las variables que el cliente tiene en el momento de ejecutar una compra, ¿no? Porque posiblemente diríamos, no hay mucha ciencia en comprar. No desde el punto de vista de ver el proceso una vez que se adquiere el producto. Pero sí es muy, muy interesante y es muy vasta la información que existe en el momento en que viene el procesamiento de lo que yo quiero, ¿no? Y los humanos tienen una peculiaridad más en estos tiempos, es que prácticamente en todo momento quieren algo, ¿no? No hay un momento en la vida del ser humano que no desee algo, que no quiera algo, que no quiera sentirse satisfecho al adquirir algo, ¿no? Llámesele como se le llame, ¿no? Amor, comida, viajes, placer, ¿no? Música, en fin, ¿no? Descanso. Hay un montón de elementos en los que el ser humano necesita sentirse satisfecho. Y por lo tanto su conocimiento sí es bien importante, sí es bien necesario y se tiene que hacer constantemente, porque debemos decir que las conductas de los clientes o de los consumidores cambian rápidamente. En el tercer elemento tenemos el mercado del revendedor, ¿no? O las compras para revender.
Este elemento, les decía, es uno de los más escondidos que tenemos, pero es uno de los que deja mucho dinero, ¿no? Incluso hay empresas, pequeñas empresas que se dedican a revender lo que son lo que nosotros conocemos como los saldos. No sé si por su colonia haya un lugar donde venden lavadoras, estufas, refrigeradores, que aparecen nuevos, que se ven como nuevos y que te los venden en un precio inferior. Esta gente se dedica a ese mercado, al de revender. También los de los colchones, seguramente debe haber ahí por su colonia un lugar donde venden colchones que no son usados, que son nuevos, pero que son saldos, que se revenden. Incluso, por ejemplo, en el tianguis, lo que son la ropa de paca, pertenece al mercado de la reventa, ¿no? Y por lo tanto, son mercados bien grandes que dejan mucho dinero y que mucha gente los utiliza, ¿no? Luego tenemos el mercado gubernamental, ¿no? Que como decíamos, uno de los peores mercados en los cuales nosotros nos podemos apoyar, ¿no? Pero que bueno, pues al final es alguien a quien le podemos vender. No sabemos cuándo le vamos a cobrar, pero sí sabemos que le vendimos mucho, ¿no? Y el mercado internacional, que les decía, bueno, pues es un grupo selecto, ¿no? Para comercializar productos y servicios, ¿no? Aunque hoy con la globalización, bueno, hay una apertura un poquito más grande, todavía no entra en explosión que haya demasiados productos, ¿no? Y que no hay demasiados productos porque eso causaría que los precios tendrían que disminuir forzosamente. Por lo tanto, las economías tratan de que no todos los productos triunfen. El cuarto componente de lo que es el proceso de mercadotecnia tiene que ver con los competidores de la empresa. Y esto es la competencia, que influye en ocasiones positiva y en ocasiones negativamente, ¿no? Porque sí modifica lo que es el mercado, ¿no? Si tenemos una empresa que está creciendo, va a modificar el mercado y nos va a dejar poco margen de venta, ¿no? Si nosotros somos la empresa dominante, pues nosotros le hacemos lo mismo a las empresas que son competidoras pequeñas, ¿no? Si mi producto es muy general, habrá muchas empresas y por lo tanto las ventas puede ser que estables a la baja o puede ser que estables a la alza, ¿no? Por lo tanto, sí, uno de los componentes de estudio de lo que son las variables del plan de mercadotecnia será nuestra competencia. ¿Qué hace? ¿Por qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿No? Y cómo lo hace, ¿no? Aunque suene como fue la última expresión, sí necesitamos conocerlos para determinar sobre de qué intermediarios comerciales nos vamos a sujetar, nos vamos a adherir para poderles competir, ¿no? Si nosotros no tenemos buenos intermediarios, nuestro proceso de mercadotecnia falla. Si nosotros no conocemos la competencia, nuestro proceso falla. Si nosotros no tenemos buenos proveedores, nuestra competencia falla. Y por lo tanto, estos factores deben ser tomados en cuenta desde un punto de vista global y estratégico para crear mejores productos y mejores servicios. El quinto componente está formado por todos los públicos que tienen interés o influencia presente o futura en la capacidad de la organización para alcanzar los objetivos. Los 7 tipos de públicos sería el financiero, el de los medios, el gobierno, los grupos de acción, los ciudadanos, los públicos locales y los generales, los elementos internos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que organizarnos para para comercializar un producto desde el conocimiento de estas variables que acabo de mencionar, los diferentes tipos de públicos. Y dentro de los públicos, el público es cualquier grupo que tiene interés real o potencial en la capacidad de organización para lograr sus objetivos y que se puede tener repercusiones en ellos. Esto se pueden dividir en 7 elementos. El público, esto es las personas que ven nuestro producto, que usan nuestro producto o que quieren usar nuestro producto, deben ser tomados en cuenta y se van a dividir en 7 grandes factores. El primer grupo o público es el público financiero, ¿no? Que es el que nosotros les vamos a ofrecer nuestro producto, nuestro servicio para convertirlos en inversionistas. Y este tipo de personas son bien importantes porque a lo mejor no conocían nuestra empresa, pero una vez que les ofrecemos una muestra de nuestro producto y la posibilidad que tiene el mismo de generar ganancia, se van a adherir a nosotros.
productos, ¿no? Hay muchas empresas que buscan inversionistas y que a veces las inversiones no son tan altas, pero que desafortunadamente no se dan a conocer. No los podemos conocer, pues porque están muy ocupados en otro tipo de actividades. En el público número 2 tenemos a los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que es el internet, ¿no? El YouTube, el Instagram, el Twitter, el Facebook, ¿no? Y todas las plataformas en las cuales hay procesos de emisor, mensaje, receptor, las noticias, el radio, en fin, un montón de cosas que pueden construir una buena marca y un buen producto, o pueden destruir una buena marca y un buen producto. Por lo tanto, sí es necesario que cuando nosotros vamos a comercializar un producto, consideremos a los medios de comunicación. Hoy más que nunca, muchachos, porque hoy tenemos como un estado de sensitividad muy alto, donde prácticamente todo nos molesta, donde todo está mal, donde todo es incorrecto, y si es necesario que la empresa se dé a conocer, que el producto se dé a conocer, y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos en cómo manejamos la información. Porque antes esto no sucedía, pero hoy un comercial puede ofender a un grupo de población, y ese grupo de población puede generar que las ventas se caigan, ¿no? O puede enaltecer a un grupo de población y los otros grupos pueden sentirse ofendidos y hacerle un boicot al producto. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros consideremos dentro de la organización del plan de marketing a los medios de comunicación, ¿no? Después tenemos el público gubernamental, donde, bueno, pues es el gobierno el que determina si somos una empresa socialmente responsable, si somos una empresa legalmente constituida, si somos una empresa que cumple con las leyes y normas del lugar donde está, y por lo tanto ella va a tener un juicio sobre la actividad que nosotros tenemos en el desarrollo del producto o del servicio, ¿no? Y luego tenemos el público que nos podemos encontrar, ¿no? Porque es el público de acción ciudadana, que es el que sí le va a meter mucho ruido a la marca, mucho ruido al producto, mucho ruido al uso, mucho ruido a las bondades del producto, y va a crear una opinión en los demás consumidores. Seguramente ustedes siguen algún youtuber, ¿no? De algún elemento que les guste, y si el youtuber les dice que es un buen producto, ustedes lo van a adquirir. Si les dice que es un mal producto, ustedes lo van a pensar y van a ver otro youtuber, y a lo mejor ahí viene una acción ciudadana donde yo, a través de este tipo de personas, yo determino si adquiero el producto o no, ¿no? Hoy tenemos otros elementos, ¿no? Como las acciones ciudadanas en contra de la discriminación, en contra de la homofobia, que pueden ser causas que no son muy claras, que pueden ser causas que no están bien difundidas entre los medios de comunicación, y que al final nos hacen tener una opinión dividida, una opinión entrecortada, o una opinión muy subjetiva, porque al final de cuentas estas acciones ciudadanas no han tenido a bien en considerar un plan de marketing para dar a conocer sus propuestas, ¿no? Entonces, pero estos segmentos sí son muy, muy peligrosos. Luego tenemos los públicos locales, son públicos que no son muy exigentes, son públicos que son bastante moldeables, y son públicos que realmente los tenemos ahí, que siempre nos van a comprar y que no tenemos mucho problema con ellos. Luego tenemos el público en general, ¿no? Que es el grupo de personas que viven en un grupo social y que podrían adquirir nuestro producto o nuestro servicio, y que debemos trabajar sobre ellos para que en algún punto se convenzan de que el producto que yo ofrezco es el indicado para su forma de ser, su forma de pensar, la religión que practica, la economía en la que vive, bueno, el dinero que gasta, ¿no? El poder económico que tiene, y en general este es el público en general, ¿no? Al que podemos venderle una vez, pero lo ideal es venderle siempre. Y luego tenemos los públicos internos, que no son otra cosa más que la gente que trabaja con nosotros, y que en algún momento puede decir: nosotros fabricamos el producto con las más altas normas de calidad, o nosotros fabricamos el producto con las normas más bajas de calidad, ¿no? Y entonces su opinión sí es importante, porque si quiero adquirir el producto, pues lo voy a pensar dos veces, ¿no? Y luego estaremos hablando de los macroambientes, ¿no?
que no es otra cosa más que las fuerzas y las oportunidades que nosotros tenemos. Y si se dan cuenta, entre microambientes y macroambientes vamos a tener un análisis FODA, prácticamente, donde consideramos todas estas variables para generar un plan de mercadotecnia que se ajuste a el producto que queremos comercializar. Dentro de los macroambientes vamos a considerar la demografía, la economía, la naturaleza, la tecnología, la política y la cultura. Estos elementos son importantes porque son externos a el proceso del marketing desde el punto de vista de la empresa hacia los consumidores. El entorno demográfico muestra los cambios en la estructura ahí tiene un error por edades de la población, los cambios de las familias, los cambios geográficos de las poblaciones, los estudios, la burocratización de la población y la gran diversidad étnica y racial. Prácticamente el entorno demográfico nos va a decir cómo se mueve la población, cuál es su edad, cómo se generan, de qué tamaño son las familias, cuánta gente vive en cada región, y esta información es bien importante porque nos permite saber dónde vamos a vender, a qué elemento demográfico le vamos a hacer más publicidad o le vamos a hacer más procesos de venta para que pueda adquirir nuestro producto. Entonces, el ambiente demográfico es un elemento básicamente de análisis y de estudio. Después tendríamos el ambiente natural, que muestra la futura escasez de ciertas materias primas, el aumento de los costos y de las energías, y esto tiene que ver con la adquisición de materias primas con la que nosotros elaboramos los productos, y por lo tanto determinar en qué momento estos productos o estas materias primas, se van a agotar y qué tendríamos que hacer para seguir nosotros produciendo. Este es uno de los problemas más grandes que tiene un buen grueso de empresas, ¿no? Porque de repente necesitan crear tal cantidad de producto que es insuficiente, que la materia prima es insuficiente, muy particularmente el caso de la cerveza. No sé si se acuerdan, muchachos, pero en el 2018 la cerveza empezó a elevar su precio. Y lo empezó a elevar porque no había una cosa que se llama el lúpulo, que es la hoja que la amarga, ¿no? Estaba escasa, no había, producido por sequías y producido porque cada vez más personas toman cerveza, ¿no? Lo mismo pasa con el azúcar, ¿no? Para los jugos y los refrescos, ¿no? Que de repente necesitan hacer esfuerzos grandes las empresas para poder adquirirlos. Entonces ahí, desde el punto de vista externo, necesitamos ver cómo se está generando la adquisición de materias primas para ver si en un punto vamos a tener problemas o si simplemente nuestro producto no está sujeto a esa variable porque pues, hay mucho material para hacer. Evidentemente, los altos niveles de contaminación, la intervención del gobierno y la administración de los recursos naturales podrían ser factores en contra de la fabricación del producto, ¿no? Sobre todo aquellos productos que trabajan con elementos no renovables, el caso de la madera, que es uno de los elementos que tarda muchos años en generarse y que de repente, bueno, pues los gobiernos empiezan a cuidar mucho ese tipo de recursos, porque sabemos que están interrelacionados y que quitarlos genera otro tipo de problemas. Después tenemos el entorno tecnológico, que muestra la velocidad de los cambios que se generan en la tecnología y las infinitas posibilidades de innovación. Evidentemente la tecnología juega un papel fundamental en los productos de hoy en día. Hoy cada vez más productos utilizan algún elemento tecnológico como base sobre la cual se desarrollan, ¿sale? Y eso hace que el consumidor los quiera adquirir cada vez más producidos porque son innovadores, porque son modernos, porque no dañan el medio ambiente, porque son libres de alguna sustancia que genera malestar o que genera un índice de salud bajo o que va en contra de la naturaleza y por lo tanto esto lo explotan las empresas para crear cada vez productos mucho más tecnológicos, ¿vale? Hasta el punto de que tenemos productos que prácticamente utilizamos en un 50, 40, 60% en la mayoría de los casos y nunca los explotamos en la totalidad del mismo. Luego tendríamos el ambiente demográfico, ¿no?
Es el estudio de la población en cuanto a la dimensión, densidad, ubicación, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. ¿Sale? ¿Para qué entendemos los aspectos demográficos? Para saber cuántos hijos va a tener una familia, ¿no? Cuántos son niños y cuántos son niñas, ¿no? Cuánto duran los matrimonios en la actualidad, cuál es el porcentaje de divorcios que tienen las grandes ciudades, ¿no? Cuántos profesionales de la administración salen cada año, cuántos contadores salen, cuál es el salario mínimo. Estos factores son fundamentales para que nosotros podamos ejercer un precio y para que nosotros podamos presentar un producto que se ajuste a la demografía en la cual estamos. Cada estado tiene su demografía y cada estado tiene su particularidad. Y en ese sentido, los productos se van a ir ajustando a esta demografía. Dentro de los ambientes sociales, económicos y tecnológicos está la clasificación de las personas, donde nosotros catalogamos a los niños como muy jovencitos, ¿no? Prácticamente antes de cumplir los 10 años. Luego tenemos a los jóvenes en una clasificación de los 10 a los 19. Luego el adulto joven de los 20 a los 34. Fíjense, un adulto joven todavía es a los 34 años, cuando en mi tiempo ya te consideraban adulto, ¿no? Pero son las nuevas reglas y nosotros nos ajustamos a ellas. Luego la primera edad madura, ¿no? Que es de 40 a 44. Luego la segunda edad madura, ¿no? Que estamos en los 50 a los 64. Y luego las personas jubiladas, los 65 años en adelante. O lo que nosotros conocemos en México como el adulto mayor. Y esta clasificación nos permite determinar los gustos por edad, ¿no? Evidentemente un adulto joven va a tener gustos muy diferentes que un adulto en la segunda edad madura. Por lo tanto, ahí nosotros podemos explotar ideas de negocios, ideas innovadoras que se pueden ajustar a este tipo de edades. Luego tendríamos los ambientes políticos legales, ¿no? Donde los sistemas políticos abarcan un montón de instituciones, como la tarea que les dejé, y por medio de los cuales se gobierna una nación. Este consiste en un conjunto de interacciones, de leyes, de normas entre agencias gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan la conducta de la organización y de las personas en la sociedad. Prácticamente la política limita, sí, por supuesto, cómo vemos un producto y porque influye en la sociedad, ¿no? Hace 10 años el feminismo estaba muerto en el país, ¿no? Hoy, a partir de la política y hoy a partir del reclamo social, no podemos crear productos que sean antifeministas, ¿no? Aunque a lo mejor haya personas que sí los quieren, no lo podemos hacer porque está fuera del rango del marco político, del marco legal. Por lo tanto, entender el marco legal es fundamental para crear productos que no ofendan a nadie, que sean inocuos, ¿no? O sea, que no dañen a nadie y que puedan comercializarse libremente. Las fuerzas políticas y legales son aspectos que influyen más en la actividad de la mercadotecnia de una empresa que cualquier otra área de sus operaciones. Sí, hay que entender los nuevos reglamentos, las nuevas políticas, y sobre todo si mi producto va dirigido a algún segmento de población que se sienta vulnerable. Luego tenemos los elementos económicos, que son las fuerzas macroeconómicas, que no son controlables evidentemente por la administración, es decir, para muchos encargados de la mercadotecnia esta fuerza está fuera del control, por lo que deben adaptar a las condiciones que se producen como consecuencia de las fuerzas. En algunos casos la limitación es por aspectos políticos. Sí, cuando estamos sujetos a la pandemia y nosotros teníamos un bar, pues prácticamente estamos fuera de rango. Y evidentemente va a ser muy difícil que salgamos de esa situación, porque no lo contemplábamos, pero simplemente el gobierno dice cerrado y punto. ¿Y ahí qué hacemos, muchachos? ¿No? Entonces, los económicos son fundamentales para el desarrollo de un producto o la destrucción del mismo producto. Y en el otro punto tenemos los ambientes sociales y culturales, ¿no? Donde la cultura, los valores, las tradiciones, y la estructura dinámica de la sociedad crean conductas de compra y conductas de opinión. Y estas conductas de compra y de opinión generan ventas o generan
fracasos de productos. Por lo tanto, sí es importante considerar qué tan culto es el país, qué tantos valores tiene el país, qué tantas tradiciones tiene el país para podernos ajustar a ellas y generar productos y servicios que satisfagan y no vayan en contra de estos ejemplos. Y bueno, en los aspectos culturales la gente confía en aquellas empresas que generan valor, que generan estabilidad, que son productivas, que tienen unas marcas reconocidas, porque esto nos permite generar confianza en los procesos de adquisición de los productos. Por lo tanto, la cultura versus la empresa hace que la persona tenga confianza en lo que está comiendo, aunque esto no necesariamente sea bueno. Caso de Barcel, caso de Sabritas, caso de Bimbo, ¿no? Caso de todas las empresas de yogures, Danone, que no necesariamente son tan saludables como nos venden, pero que desde el punto de vista de la cultura, están bien aceptados por todos los grupos sociales. Y luego tenemos las fuerzas económicas, ¿no? No la macroeconomía, sino todas las fuerzas económicas que influyen en la forma de reaccionar de los consumidores ante las decisiones de la mercadotecnia de una empresa, que en otras palabras podría ser que determina las condiciones económicas de las fuerzas significativas que afectan el sistema mercadotécnico de cualquier empresa, ya sea comerciales o no lucrativas. Las fuerzas económicas, en otras palabras, determinan cuánto dinero tenemos para gastar y dónde lo tendríamos que gastar. Y a partir de eso, nosotros tenemos que trabajar con las fuerzas económicas para guiarlas hacia el producto que yo vendo. Hace 10 años, hace 15 años, ustedes no se tomaban una foto enseñando primero su cerveza o su vino. Ustedes revisen las fotos. Hoy todas las fotos de fiestas y de reuniones van acompañadas, en primer lugar, ustedes publicitan muy bien a las empresas cerveceras porque están con su cerveza. Y entonces es una práctica común que si nosotros vamos a hacer una fiesta, tengamos que tomar cerveza. Y ustedes dirán, maestro, entonces ¿para qué hace fiesta? Y ahí este es el claro ejemplo cuando hablo de las fuerzas económicas, ¿no? Hace 20 años no traíamos celulares y éramos igual de funcionales que ustedes, pero hoy lo necesitamos. Y hay una fuerza económica que nos fuerza a comprar. Aunque a lo mejor no nos sepas usar, pero nos fuerza. Eso es a lo que espero pueda entender, a lo que me refiero con fuerzas económicas, ¿no? O sea, lo que la masa determina es lo que nosotros vamos a usar. Y evidentemente los planes de mercadotecnia se van a ver a veces desarrollados o limitados a partir de pues, las tasas de interés, la oferta de dinero, la inflación de precios, la disponibilidad de créditos, ¿no? Porque estos elementos limitan la adquisición. O a lo contrario, ¿no? Si tienen buenas condiciones de crédito, si tienen buen manejo del flujo de efectivo que circula en las calles, entonces tendremos la posibilidad de adquirir más productos. Pero estas fuerzas evidentemente pueden venir a favor o ir en contra. Y siempre tenemos que tenerlas en cuenta para que podamos adaptarnos lo más posible a ellas. En otro elemento sería el nivel de ingreso personal, ¿no? La relación de los niveles del precio y la inflación, en la cual tú puedes determinar si adquieres o no el producto y cómo lo adquieres, que esa es una de las partes bien importantes. La economía de los Estados Unidos se fundamenta en el crédito, ¿no? Donde prácticamente toda la población está endeudada y trabaja mucho para pagar deuda. Y en México no, en México el 60% de las operaciones se pagan en efectivo y el crédito todavía no es tan utilizable, ¿no? Pero fíjense cómo la economía genera diferentes formas de adquisición. Aun cuando las fuerzas económicas influyen en la posibilidad de entrar en un negocio y en uno de supervivencia, los efectos de la tecnología sobre la sociedad y los negocios también influyen en el éxito de las empresas. Sí, evidentemente, si nosotros tenemos procesos tecnológicos y procesos automatizados, el precio de mis productos será inferior y por lo tanto yo podré darlos a lo mejor a un precio muy accesible
y a lo mejor la gente no lo sabe, pero mi ganancia es muy alta, ¿no? Caso, por ejemplo, de las bebidas carbonatadas, todo lo que es Coca-Cola, Pepsi-Cola, que son fabricadas de forma muy barata y que la utilidad es muy alta. Y entonces ahí las empresas pueden lograr el éxito, aunque haya fuerzas económicas que a lo mejor se opongan a que sean exitosas. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero no haya sido muy largo el video. Y de antemano les agradezco su atención y nos vemos en la sesión.